Hoy les vamos a presentar un trabajo dirigido por el docente Santiago Rivera, y el trabajo consiste en la enseñanza para la comprensión. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Guerra, Manuel Medina y mi persona, Diego Andrés Guerra. Y les voy a leer un poco de esa introducción que realizamos al momento de hacer esa lectura previa. Y es que la enseñanza para la comprensión representa un cambio profundo en las concepciones de las prácticas pedagógicas para impactar positivamente el desarrollo de comprensiones profundas que hacen que la escuela y los aprendizajes cobren sentido para los estudiantes. A la luz de los autores como lo es Otalora Soto y Cifuentes Garzón, en el cual podemos considerar que enseñar para comprender es mucho más que transmitir conocimientos, es formar sujetos capaces de pensar, de crear y de aplicar saberes en contextos reales. Sin embargo, Otalora ofrece una visión muy teórica y curricular desde la formación docente, mientras que Cifuentes encuadra esa reflexión en la práctica pedagógica y la experiencia directa en el aula. ¿Te ha pasado que estudias por horas, repasas los apuntes, memorizas todo lo que puedes y en el lapso de cierto tiempo se te olvida? Es frustrante, pero tranquilos, no es que tengamos mala memoria. El problema está en que no sabemos comprender. A veces sentimos que el aprendizaje es escribir, como por decir, en la arena de la playa. Podemos hacerlo con dedicación, con esfuerzo, con esmero, sobre la arena. Entonces la ola puede ser el paso del tiempo, la falta de práctica o la simple desconexión entre lo que se estudia, se memoriza y lo que se comprende realmente. Pensemos en esto: saber algo no siempre significa entenderlo. Es decir, por ejemplo, podemos pensar o podemos resolver una ecuación de física, por lo menos la inercia, siguiendo los pasos, aplicando las fórmulas y obteniendo el resultado correcto. Pero entonces la pregunta es si sabemos emplearlo en un contexto de la vida real. Es decir, podemos cuestionarnos por qué funciona, dónde lo vemos en la vida real. Quizás no sea tan fácil responder, porque nos reducimos la física a una ciencia abstracta de solo fórmulas y no sabemos comprender el trasfondo de cada una de ellas y la aplicación en el mundo real. Comprender va mucho más allá, es poder ver esa misma ley física pero en acción, entender por qué un jugador de fútbol americano es tan difícil moverlo, y esto es gracias a la inercia. El cuerpo trata de estar en su estado inicial. No estamos hablando solo de una fórmula, sino de una idea que explica lo que ocurre en el mundo. Esa es la diferencia entre memorizar e interiorizar. Aquí aparece un concepto muy importante: la brecha del conocimiento. Es ese espacio entre la información que acumulamos y la que realmente interiorizamos, o la comprensión de dicho tema, y el cual podemos aplicar. En educación, esa brecha es uno de los mayores desafíos. Podemos saber muchos datos, repetir definiciones o fórmulas, algo muy mecanizado, pero si no entendemos cómo se relaciona con nuestro contexto, nuestra vida diaria, el conocimiento sería vacío. El conocimiento se vuelve frágil y pasajero. La buena noticia es que existe una forma de cerrar esa brecha en educación. Es una metodología que busca que lo aprendido no se borre, sino que se construya y se mantenga vivo. Esa metodología se llama enseñanza por comprensión, que nació en la Universidad de Harvard a finales de la década de los 80, como resultado de un proyecto de investigación liderado por el teórico Howard Gardner, el mismo autor de la teoría de las inteligencias múltiples. El resultado fue un marco sólido, práctico y transformador, que hoy sigue siendo una referencia en educación. Entonces, ¿en qué consiste la enseñanza por comprensión? Básicamente propone cambiar la pregunta del aprendizaje, es decir, ya no se trata qué deben saber los estudiantes, qué deben recordar,
sino que deben ser capaces de hacer con lo que saben, con esos conocimientos que quieren. Esa diferencia lo cambia todo. La enseñanza para la comprensión se apoya en 4 pilares fundamentales. El primero es el tema generativo, que todo empieza cuando queremos despertar como ese tema o esa curiosidad en los estudiantes y esas ganas de aprender. No se trata solamente de memorizar datos, sino de hacerse unas buenas preguntas. Y una de ellas es ¿por qué los astronautas flotan en el espacio? Y otra sería ¿qué pasaría si no existiera la gravedad? Esas buenas preguntas abren la mente y conectan el aprendizaje del estudiante con la vida real. Un segundo pilar fundamental son las metas de comprensión. Una vez elegido el tema, necesitamos saber hacia dónde vamos. Las metas de comprensión son como el destino en un mapa, definen qué queremos entender realmente. No basta solamente con decir, un ejemplo sería aprender sobre democracia. Una meta de comprensión sería algo como comprender que la democracia es un equilibrio tanto entre derechos y responsabilidades. Una meta bien definida de claridad a docentes y estudiantes. Nos recuerda que aprender no es avanzar por páginas, sino también avanzar en la comprensión. Un tercer punto es el desempeño de comprensión. Aquí los estudiantes demuestran lo que entienden haciendo. Sí, ya van prácticamente de lo teórico a lo práctico. No se trata solamente de repetir, sino que de aplicar el conocimiento. Por ejemplo, sería diseñar un experimento sobre energía o recrear un debate histórico. Aprender se vuelve acción, no solamente memoria. Y por cuarto punto y último está la evaluación continua, y es el último pilar. No es un examen final, sino que es una guía constante, digamos como ese GPS que orienta el camino. Preguntarse cómo llegas a esa respuesta en lugar de por qué te equivocaste, ¿sí? Eso lo cambia todo. Y la evaluación se convierte en una oportunidad para pensar y mejorar. Estos 4 pilares trabajan juntos, son temas muy interesantes, metas claras, actividades auténticas y una evaluación constante. El aprendizaje deja de ser pasajero y se vuelve algo que realmente transforma. ¿Qué pasa cuando logramos que los estudiantes comprendan de verdad? Bueno, en este caso aparece algo muy mágico, y es que los estudiantes se adueñan de un tema a tal punto de que pueden jugar con él como se les antoje. Ellos pueden transversalizar ese tema o ese conocimiento que obtuvieron y comprendieron completamente y relacionarlo con otras ideas y hacer comparaciones, mirar en qué parecido tiene con otras cosas o por el contrario en qué se diferencia. A todo esto aparece un obstáculo y es un mito que hay sobre que la creatividad solamente está disponible para ciertas personas, para algunos genios. Como dice el psicólogo Lev Vygotsky, la creatividad no es un privilegio de unos pocos, es una capacidad humana universal. Todos nacemos con ella, pero necesitamos cultivarla, alimentarla, ejercitarla, y la educación tiene un papel central en ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que esto no es algo reservado para unos genios o talentosos. La creatividad está disponible para todas las personas, simplemente debe de trabajar en ella. La enseñanza para la comprensión favorece esa creatividad porque nos enseña a pensar, no solo a repetir. Nos invita a preguntarnos, a conectar ideas y a atrevernos a crear cosas. Existen técnicas muy concretas para desarrollar el pensamiento creativo. Por ejemplo, la técnica PNI, que invita a cualquier idea viendo 3 aspectos: lo positivo, lo negativo y lo interesante. Es una forma de pensar sin juzgar de entrada, de abrir perspectivas. ¿Qué quiere decir? Que ante un nuevo conocimiento, ante un nuevo tema que se nos presente, nosotros no vamos a juzgarlo y hacerlo a un lado de una vez. Simplemente vamos a tomar todo lo que tenga bueno, lo que necesitemos, y vamos a aislar lo que no nos interesa de él. Otra herramienta es la sinecdoque.
que consiste en crear analogías o metáforas para comprender un fenómeno desde otro ángulo. Así, el pensamiento se vuelve más flexible y asociativo. Cuando un estudiante trabaja este tipo de estrategias, no solo recuerda información, la transforma, y ese es el verdadero propósito del aprendizaje. Al final, el objetivo de la enseñanza para la comprensión no es aprobar ningún examen, ni obtener ninguna buena calificación. Es mucho más grande. Es formar personas capaces de pensar por sí mismas, de crear, seguir aprendiendo para toda la vida. La escuela debería ser ese espacio donde el conocimiento se vuelve experiencia, reflexión y acción, donde se cultiva la confianza para explorar, el valor para equivocarse y la curiosidad para seguir preguntando. Para cerrar, recordemos una idea poderosa del pensamiento José Martí: promover la comprensión para luego liberar la creatividad no es solo una estrategia educativa, es una necesidad social. No es algo que solamente vamos a aplicar en las escuelas o en las universidades, es algo que nos va a acompañar y vamos a necesitar durante toda la vida. Porque al final, quienes aprenden a crear y a comprender son quienes construyen un futuro.